Bueno, Patricio, contanos un poco cómo, a ver, como empresario, como hombre de la sociedad, de la Cámara Empresaria, contanos tu visión de lo que estamos viendo hoy por hoy. ¿Qué tal? Viviendo. ¿Qué tal? Bien, Buenos días. ¿Cómo ¿Cómo estamos? anda? ¿Se lo ve Bien. bien? Bien. Bien, lo importante Y bien. Navidad Claro. y en realidad es como todo bastante reciente, en donde se está planteando reglas de juego o una forma o una economía absolutamente distinta a la que teníamos. Lo veo en lo personal y lo comparto a veces con colegas y eso con un cierto optimismo. Digamos, si una forma del país nos llevó a la situación en que estamos, es importante, es interesante probar tal vez con otra forma. Tal vez en Argentina tuvimos el problema del penduleo permanente, entonces tal vez tenemos que cuidar que esto no se vaya también hacia el otro extremo. Pero en lo que respecta a la situación económica y a empezar a desandar la madeja del Estado, que para el desarrollo económico, ya sea fundamentalmente del privado, son absolutamente permanentes trabas, permanentes barreras, permanentes exacciones de dinero que nos produce grandes dificultades para crecer y para desarrollar, y fundamentalmente no nos permite pensar en largo plazo. Y pensar en largo plazo en el sector empresario es importante porque ese es el que determina las inversiones, ese es el que va a generar la mano de obra futura. Así que en lo personal con expectativas positivas, con un sano optimismo hacia lo que puede venir. Por supuesto con todos los temores que implicarán el tránsito hasta llegar a un tiempo en que el país entre a regularizarse y nos acostumbremos todos a trabajar en estas circunstancias, y con todos los temores en lo que harán los sectores del Estado. Porque esto es un concepto interesante, ¿no? Porque a los sectores del Estado los paga el sector privado, con sus impuestos. Y hablo de todos, porque me podrán decir que hay empresas públicas, pero las empresas públicas también las paga, sus déficits las paga el sector privado. Entonces, creo que también habrá que el sector, y espero y estimo, que el sector del Estado va a tener empatía con el sector privado y va a apoyar un proceso de regulación y de la economía. De alguna manera, estas historias como que ya la hemos vivido, de alguna forma, crisis como la del 2001, en aquel momento si no era presidente de la Cámara Empresaria, usted pega en el palo. Terminaba justamente. Bueno, también digamos, seguramente la ha vivido, la ha tocado bien de cerca. Cambios de políticas muy importantes, situaciones que han generado esperanza también. El tema es, bueno, ¿qué rol tenemos o cómo tenemos que actuar nosotros como para, si tenemos que dar una oportunidad o no, cómo actuar como sociedad en general? Yo creo que la sociedad en parte votó en cómo quería actuar. Y con una diferencia interesante, la sociedad hace menos de un mes dijo, queremos un cambio. Queremos un cambio porque llevamos por lo menos 20 años, pero quien tenemos memoria tal vez más tiempo, de una política que nos ha llevado a cada vez a consumirnos más, cada vez a disminuir más. En consecuencia, yo creo que la sociedad votó. Lo que sí tenemos que saber, que manejarse en estas nuevas reglas de juego es diferente a manejarse en las anteriores. Esto va a significar para nosotros, para los empresarios, para los profesionales, para todos, también un cambio del chip. Y empezar a trabajar en una economía de competencia, en una economía desregulada, en una economía que yo defino como una economía de oferta, donde se puedan ofrecer productos, donde se pueda competir. Y generalmente, y lo hemos comprobado, siempre es compitiendo, es como se crece en la economía. Compitiendo es como se crece en la economía, habiendo alternativas. Y eso va a producir, evidentemente, también es un acomodamiento de los precios. Pero otra cosa para mí importante, pues yo venía pensando, y a veces, la otra vez te comentaba a vos, Claudio, que hace muchos años yo hablé de ajuste en algún momento. Y en realidad lo que hacen las políticas económicas es dilatar los ajustes necesarios para poder sanearla. Y dilatarlo significa que el ajuste cada vez va a tener que ser mayor y cada vez lo que haya que sanear es cada vez mayor. Creo que ese fue el gran defecto con que pecaron las políticas anteriores. Nadie se atrevió a hacer los ajustes adecuados que necesitaba el Estado y en consecuencia se terminó en esta situación.
creo que ahora hay una oportunidad de alguien que se atreve. Esperemos, como sociedad que lo votamos, de poder acompañarlos, poder marcar cuáles son los límites de ese atrevimiento, digo yo, por los péndulos, pero poder empezar a soñar en un país distinto, en un país en donde la creatividad, la acción privada permitan el desarrollo y no tanto las normas, las trabas, y que ser empresario no sea solamente ver cómo tenés que hacer para pagar los impuestos que tenés que pagar, responder a intimaciones que tenés que pagar, bueno, a todo lo que ya sabemos. Rodolfo recién mencionaba la crisis del 2001/2002, justo cuando Patricio dejaba uno de los periodos de presidencia de la Cámara Empresaria. Esto mucha gente no lo sabe, pero Patricio, por sus decisiones en aquel momento, tuvo un rol muy importante en lo que fue tratar de que los que más sufrían en Tandil, digamos, no la pasaran tan mal o por lo menos tuvieran para comer. Repito, hay mucha gente que no lo sabe, pero con una decisión que en su momento tomó Patricio y un grupo de personas, bueno, hizo que la cosa estuviera un poco más tranquila en Tandil, un poco bastante más tranquila, a diferencia de otras ciudades que hubo saqueos y cuestiones que lamentamos recordar. Patricio, ¿qué pasa en estas circunstancias con aquellos que en el ajuste quedan tan ajustados, tan apretados, donde en algunos casos no van a, obviamente, una cosa es lo diario, una cosa es el no llegar a por ahí pequeños lujitos, pero cuando no se llega siquiera a comer. ¿Qué percepción tenés de esto en este contexto, ¿no? Bien, lo primero, allá en el 2001, las decisiones que tomamos los sectores de la empresa, los sectores de la ONG, giraron alrededor de un gran emprendedor que fue el padre Raúl. Exacto. Entonces, en realidad fuimos satélites de él y él a través de Cáritas logró que no tuviéramos las manifestaciones que había en Gran Buenos Aires. Bueno, pero ustedes tomaron, digo, sí, lo acompañamos, pero quiero aclarar, tomaron decisiones importantes. Yo creo que tenemos que apoyar y tenemos que apoyarnos entre las ONG. El sector empresario tiene que establecer también su responsabilidad para que el país no se complique. Debe ser una palabra, pero que no se complique. Pero también hay una enorme responsabilidad del Estado, en lo que yo digo a veces no echar leña al fuego, en los diferentes sectores que componen el Estado, oficialismo, oposición. Siempre en mi visión, y a veces cuando me tocó administrar en la Cámara o en alguna situación dirigencial, yo creo que los dirigentes tienen la obligación de apaciguar los ánimos. Es una de las funciones más importantes de los dirigentes, llegar a acuerdos y apaciguar los ánimos. Yo creo que la política tiene que, en este caso, llegar a acuerdos y apaciguar los ánimos. Y el sector privado, al que se está presentando la oportunidad de decir, mira, ahora van a poder trabajar libremente, ahora van a tener menos trabas para el desarrollo, pero bueno, va a tener que también en ayudar a transitar este proceso. Soy optimista. Estamos acostumbrados digamos, a un cierto triunfalismo en la Argentina que a veces justamente no deja ver esta cuestión de tener que apaciguar, al contrario, ¿no? A veces nos exacerbamos, sea quien sea el ganador o el que está. Yo creo las dos cosas, que estamos acostumbrados a triunfalismo, que a veces no deja verlo, como vos decís, claramente, pero que además se agota rápidamente y aparece la impaciencia. Claro, entonces, claro. Tal vez tenemos que empezar a pensar que en un proceso de cambio después de tantos años es un proceso que va a requerir de un tiempo de acomodamiento. Lo que sí tenemos que tener la paciencia y ayudarnos para conseguir esa paciencia entre todos los sectores del país. A diferencia de lo que fue la crisis grande aquella del 2001, bueno, hoy en día nos encontramos con muchos laburantes que tienen salarios que están muy por debajo incluso de la línea de pobreza, algunos que están tocando la indigencia, jubilados que ganan menos que la mitad de la indigencia. ¿Es más grave, más profunda esta crisis? A mi entender es más profunda, pero se basa fundamentalmente en dos cosas importantes. En la crisis de 2001, el costo del Estado no llegaba al 20%. Eso permitió que no había demasiado costo que había que arrastrar para solucionar el problema. En la crisis actual el costo del Estado llega al 50%. Además el déficit público, que era lo que gastaba por encima de lo que recaudaba el Estado, era mucho menor que en la actualidad. Yo creo que las circunstancias actuales son bastante más difíciles
porque costo de Estado también significa gente. Claro. Uno dice, Sí, gente. Es un 50%, pero un montón de gente ahí empleada, un montón de gente que hay que, a mi criterio, hay que pensar en cómo reconvertirlo. Y la actividad privada, y en eso soy optimista, porque si dejamos de desarrollar la actividad privada va a tomar esa mano de obra para disminuirlo al costo del Estado. Pero yo creo que el proceso va a ser más largo. De todas formas, en el 2001 recordemos que al poco tiempo la soja empezó a valer y hubo lo que se llamaba un viento de cola. Ahora hay algunas expectativas de viento de cola, por lo que se dice. Esperemos también que nos ayuden. Bien, vamos a hablar en el próximo bloque del empresario y todo lo que tiene que ver con las importaciones, todo lo que está complicando con la falta de precio. Te voy a preguntar si todavía falta precio o la cosa se va acomodando. Algunas de las cuestiones y perspectivas, bueno, para el 2024, que a grosso modo lo has comentado, pero seguiremos charlando sobre este tema. ¿Vos, Rodolfo, tenés? Exactamente, vamos a continuar conversando, en este caso, bueno, también de otras cuestiones que tienen que ver con el día a día de los empresarios, cómo se manejan en semejante mar de incertidumbres que de alguna manera están transitando, ¿no? Da la sensación que efectivamente se beneficia al sector privado, por lo menos en cuanto a anuncios, ¿no? Y el famoso DNU que anda ahí a las vueltas. ¿Qué dice Patricio al respecto? No, yo creo que la desregulación del Estado abarca a todos los sectores, no solo al sector empresario. Fíjate, por ejemplo, que la desregulación en el tema de los registros de automotor la abarca a todas las personas que compran automotor. No, me parece que parcializar, es un concepto de país diferente desde el punto de vista global, y parcializar, que es el beneficio para un determinado sector, es una mirada, a mi criterio, muy sesgada. Porque además, y esto lo comentábamos en el intervalo, manejar una empresa con inflación o sin inflación es absolutamente distinto. Y te diría, será porque estamos tan acostumbrados, es más fácil manejarla con inflación. Porque en realidad la inflación compensa todos los errores empresarios. Y en realidad, si lo pensás, la inflación, el sector empresario tiene stock, tiene maquinarias que se van valorizando, mantienen su valor permanentemente. Entonces tiene también una forma de resguardo frente a la inflación que no lo tiene el asalariado. A mí me parece tremendamente injusta la inflación, es un impuesto tremendo que fundamentalmente lo paga el asalariado o la persona en relación de dependencia. Y manejarlo con estabilidad, también tenemos la experiencia y sabemos lo que fue, me acuerdo en los principios de Cavallo, por ejemplo. Manejarlo con estabilidad requiere manejar una empresa en donde la productividad pasa a ser importante, donde la cantidad de stock que tenés y su costo de inmovilización pasa a ser importante, donde los costos asociados a la comercialización pasa a ser importante, pero además, donde hay un incremento de la oferta, donde surgen productos contra los que tenés que competir. En consecuencia, un mercado desregulado es un mercado de competencia, y un mercado de competencia hace más difícil, aunque más interesante, ¿sí?, el manejo de una empresa. Y vuelvo a repetirlo, tal vez es difícil de entenderlo, pero quien tiene un stock con inflación está resguardado. Ese es el empresario. Quien no lo tiene, se le licúa permanentemente su ingreso. En consecuencia, yo creo que el proceso de estabilización va a significar el replanteo en el 100% de las empresas privadas que estamos y puede significar tal vez la caída como la reaparición de otras empresas. Ayúdame a entender, Patricio, esto de que vos decís que es más fácil manejar una empresa con inflación. A ver, los errores que cometés se pagan solos, digamos, o podés incrementar el próximo mes. Explícame un poquito eso. Claro, vos, yo estoy hablando de una empresa. Perdón, porque uno entiende que, digamos, con estabilidad uno cree que todo es más fácil. Sin embargo, estoy prestándole mucha atención a eso. El término fácil es un término no adecuado, porque yo lo dije, no Claudio, pero no adecuado, tal vez menos dificultoso. Lo que yo te digo es que un gasto mal hecho en un proceso de estabilidad es un perjuicio para la empresa. Un gasto mal hecho en un proceso de inflación se te licúa con el incremento del capital que tenés. ¿Te puedo poner otro ejemplo? Cuando yo estaba esperando, hablaron del tema de la ley de alquileres. Página 12 sacó una publicidad con respecto a la ley de alquileres,
Porque en realidad, bueno, convengamos que hasta ahora lo que se ha hecho en alquileres está todo mal, porque no hay oferta. Ahora suponete vos, se alquila una propiedad y dice, bueno, alquilo en un valor terrible, impresionante. Bueno, el inquilino dice, me cuesta un esfuerzo, qué sé yo, me meto. A los 3 meses ese valor queda absolutamente licuado, ¿ok? El inquilino le es menor esfuerzo pagar ese valor. Entonces, yo lo que te digo es, bueno, tiene otros perjuicios, como es tan rígida la ley de alquileres, lo que hace el propietario dice, me retiro. Retiro mi bien, trato de venderlo, o si no, espero a que la situación pase a ser más fácil de negociar. En consecuencia, y vuelvo al tema empresario, que es el que me interesa, los errores de decisión, la falta de productividad en un proceso de estabilidad, puede crear la defunción de la empresa. En un proceso inflacionario, tenés un producto que ya lo compraste, con 3, 4 listas atrás tal vez, por supuesto que lo tenés que reponer, pero tu capital mantuvo su valor. ¿Esto puede hacer que algunos empresarios jueguen a que haya inflación? Yo creo que el juego de inflación puede ser, yo creo que sí, que hay 2 sectores que pueden haber jugado. En algunos empresarios siempre he escuchado aquello de que un poco de inflación hace bien, y por supuesto yo en mis estudios que hice nunca lo corroboré, pero también el Estado. Por el Estado licúa sus gastos, licúa sus compromisos también con el proceso de inflación. Es interesante. Hablando del Estado, hoy por hoy, hoy leíamos en Clarín, se habla de un 300% de aumento en la provincia de Buenos Aires, se habla de, en principio, un 80% aquí en la ciudad de Tandil, que no es un 80%, lo charlábamos con Rodolfo. Exactamente, 80, que es la base para después ir ajustando por inflación, digamos, indexar. Los presupuestos municipales, digamos, como hombre de la Cámara Empresaria, como empresario, ¿qué visión tenés de esto? Sí, no solo los municipales, también los provinciales. Sí, perdón, municipales, provinciales, sí, el Estado, la presión impositiva en general. Exacto. Mira, por lo menos, para ser suave, creo que el Estado no es empático con quien tiene que pagar los impuestos. Creo que el Estado tiene un análisis absolutamente distinto a lo que hablaba de productividad y basa de lo que necesita recaudar, sin analizar mucho lo que necesita recaudar, lo indexa por índices inflacionarios y que lo pague el pueblo. Creo que por lo menos no es empático. Creo que este esfuerzo que vamos a tener que hacer los sectores privados, que va a tener que hacer la gente, en general la gente común, a nivel municipal y provincial, no lo veo. No lo veo y creo que sería muy saludable que se tenga en cuenta. Es importantísimo que el Estado sepa que va a tener que gestionar con bastante menos recursos, porque no va a poder pagar la gente. Cortito y claro. Contundente. Cortito y claro, ¿no? ¿Y qué pensás? El otro día, ahí mismo sentado, estuvo un colega tuyo, que es Omar Farah, y Omar decía algo que también en principio nos quedamos un poquito atentos a lo que le estoy diciendo lo más elegante posible, ¿no? Decía que la izquierda ajusta por inflación y la derecha por despidos. Fue como demasiado fuerte. ¿Vos qué pensás de esto? Repito la frase porque es muy cortita pero contundente, ¿no? La izquierda ajusta por inflación y la derecha por despido. Lo relacioné con esto que vos hablabas de la inflación y cuán, entre comillas, fácil para algunos es que haya inflación. Cuánto mejor, le pongo comillas grandes, ¿no? A este mejor. Bien, yo te decía al principio que hay que tratar de no hablar tanto de los péndulos. En lo personal no creo mucho en esos conceptos de izquierda y de derecha, creo que somos todos seres humanos, así que hablemos de las políticas ejecutadas. Pero ahí también, a mi criterio tengo discrepancia con Omar. Mirá, a ningún empresario le gusta despedir. En mi experiencia, y llevo varios años en el comercio, los momentos más difíciles que he tenido que hacer fue cuando decirle a una persona, no seguís, y siempre había motivos. Pero a ningún empresario. Una vez, cuando Jorge Blanco Villegas, presidente del banco, de la Cámara de la UIA, vino a la Cámara Empresaria. Y él hacía ese concepto. Dice, a ningún empresario le gusta entrar a una empresa donde la gente no lo quiera. Donde la gente piensa, este tipo en cualquier momento me echa de acá. En realidad, y además sepamos que
todo empresario, cuando toma una persona, invierte en la persona, no solo para pagarle el sueldo, sino para capacitarla, para transmitirle los valores de la empresa, para tratar de que se incorpore al grupo de trabajo. Entonces, en definitiva, que se ajusta por despido, en lo personal no estoy de acuerdo. Si hay despidos es porque la empresa se tuvo que ajustar. Y analicemos las condiciones porque la empresa se tuvo que ajustar. Entonces tal vez haya sido porque las condiciones que le dio la macroeconomía, que le dio la economía o las políticas estatales y fiscales no le han permitido el desarrollo de la empresa. No, para mí el tema de hablar de despidos, yo escuchaba que esta ley lo que intenta es que los empresarios puedan despedir libremente. Es una falacia, y menos en una ciudad como esta. Vos no vas a despedir libremente para hacerte odiar por todos tus empresarios, y además, si te va bien, necesitas de los empleados. Hay varios mensajes, pero todos tenés alguna pregunta. Justamente hablando del tema de empleados, hoy en día es difícil, como se dice habitualmente, conseguir empleados capacitados. ¿Es mucho lo que tienen que invertir las empresas para amoldar justamente a su necesidad a un trabajador? Cuando he hablado con los sectores industriales, ellos me han comentado eso, de empleados capacitados es difícil. Yo mi experiencia la tengo fundamentalmente en el sector comercial. En el sector comercial hay gente con ganas de trabajar y se puede capacitar. Creo que en el sector comercial tenemos que hacer el esfuerzo para capacitarlos. Y fundamentalmente en ventas. Trabajo que incluso el sindicato nos podría ayudar muchísimo. A veces la capacitación que necesita fundamentalmente que buscas en el sector comercial es una persona que sepa vender. Después la capacitas del producto y todo eso fácil. No es fácil, perdón, pero es cambiante, es continuo, porque te viene un producto distinto, tenés que mostrarle. Pero el saber vender es una condición personal que hay que adquirir. Así que en eso cuesta, pero se logra. Las nuevas generaciones, perdón Claudio, ¿tienen esa responsabilidad que se dice que históricamente da la cultura del trabajo o es como dicen algunos otros que no tienen una voluntad hacia el trabajo o que hay problemas porque no pasan determinados filtros, determinados exámenes, ya sea de consumo de sustancias o cosas por el estilo, antes de ingresar al trabajo cuando van a pasar por medicina laboral, como quien dice? Perdón, y agrego, yo iba a preguntarlo casi lo mismo, ¿no? Esto de el ponerse la camiseta y gente que entraba, vos tenés empleados que han entrado hace mucho tiempo y que están cerca de jubilarse. Hoy, atento a lo que decía Rodolfo también, da la sensación que la persona que empieza a trabajar, no tiene tanto interés de permanecer en la empresa, sino de ir viendo diferentes cosas. Parece que en lugar de preguntar contestamos nosotros, pero bueno, un poquito largo. Es que es válido. Mira, en lo personal no he tenido muchos problemas con los preocupacionales, digamos, en general la gente que se presentaba y quería prescribir para un cargo, por lo menos en nuestra empresa, cumplía con todas esas condiciones. Lo que sí que hay es un cambio de época. El cambio de época significa que la gente joven no mira tan a largo plazo, no está... sin juzgarlo, al contrario, claro, ¿no? Vive más el presente y valora mucho su libertad. Y hay veces que dicen, bueno, me surgió una oportunidad, me pintó una oportunidad distinta, me da más tiempo libre o me permite viajar y lo acepta. Bueno, ese cambio de época son también condiciones con las que las empresas tenemos que capacitarnos para trabajar con ese tipo de personal. Es muy difícil ahora que vos pensés que una persona te entra a los 22 años y piensa que se va a jubilar en la empresa. Así que el empresario tiene que capacitarse también ante esa realidad. Absolutamente. No hay que enojarse ni hay que tratar de oponerse a eso. Claro. Porque es un cambio de época, lo viven, yo lo vivo en mi familia, mis hijos y todo, y lo veo en general en las páginas, Pero ese empresario también ha invertido mucho quizás en que ese trabajador pueda llegar a capacitarse y estar en condiciones de que incluso sea interesante para otras empresas. Sí, absolutamente. Son los riesgos. Son los riesgos del cambio de época. Y son los riesgos en los que nosotros también tenemos que tratar de mantener a la persona que vale. Estimulándola, de alguna forma tenemos que tratar de mantenerla en nuestra política laboral que cada empresa tiene. Buenos días, dice el mensaje. Por fin alguien que dice lo que es. El sector privado paga el gasto del gobierno, ¿no? Nada de lo que sale del Estado es gratis, muchachos. Hay que pagar la fiesta. Aplauso para Patricio, por fin una persona coherente para el futuro de esta querida Argentina, con una visión auténtica desde la realidad actual. Gracias, dice el mensaje de Ana María.
Estoy de acuerdo con Patricio, además sueldos bajos con estabilidad es mortal para el trabajador porque no va a haber movilidad de sueldos. Bueno, haciendo referencia al tema de la estabilidad y cuán difícil es sin inflación, lo que decía Patricio, que es más difícil ser empresario sin inflación que, perdón, con inflación que sin inflación. Un concepto, si empezamos a trabajar en productividad, va a empezar a haber movilidad de sueldos. Productividad. Productividad quiere decir rendir en tu hora de trabajo. Donde se involucre al empleado en la productividad. Pero en eso los sindicatos tienen muchísimo que aceptar, porque trabajar en productividad significa quien rinde más a la empresa tiene que ganar Cobra más. Cobra más. El mérito vale. Tal cual. Es clarísimo. Se han resistido los sindicatos, por lo menos de que yo recuerdo ahora, a esas cuestiones, ¿no? Absolutamente. Emparejamos todo y... Absolutamente. Y los convenios no permiten. Vos fíjate que cuando se establece Toyota, no sé si lo recuerdan, Toyota se pudo establecer en la Argentina y ser la empresa que es en este momento en Zárate, porque ESMATA, que era el sindicato, hizo un acuerdo especial para Toyota. Y ese acuerdo especial, entre otras condiciones, y fundamentalmente la que consideraba, era la productividad. Clarísimo. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Fíjate vos, ¿no? Claro. Bueno, Es más esfuerzo, obviamente. para cada uno. Más vale. Claro, Para pero el- casi Para el, que empresario, uno... para el empresario también, obviamente. Para empezar, pero para el laburante también. Obviamente, pero bienvenido si eso se va a tener su recompensa, ¿no? Digo, en un trabajador, ¿no?, que se capacitó en una empresa y que tiene la posibilidad de trabajar más y ganar más en una empresa, bueno, va a pensar dos veces si por ahí le conviene ir a buscar un poco más de sueldo en otro lado, ¿no? Bueno, nada, son cosas que esperemos que se puedan ir dando también con la realidad para bien de los empresarios y de los trabajadores fundamentalmente. Absolutamente. ¿No? Bueno, Patricio, siempre es un gusto charlar contigo. Lo mismo para mí, les agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias. Vamos muy a amable. ver, dentro de unos meses te volvemos a molestar a ver ¿Cómo viene todo cómo esto? viene el Nunca tema. molestia. Patricio Fernández, empresario, charlando con nosotros, hombre de la Cámara Empresaria, bueno, uno de los hombres que hizo, junto a otros obviamente, ¿no?, grande la Cámara Empresaria.